Hay un informe que indica que el 26% de los estudiantes secundarios tiene al menos 20 faltas, un inusual motivo que aducen para justificarlas, ¿no? Obviamente cuando le preguntan a los chicos. Bueno, todo esto surge de un relevamiento del Observatorio de Argentinos por la Educación sobre base a las pruebas a aprender del año 2022. Para los docentes el dato realmente es alarmante, porque complica los procesos de aprendizaje. El 26% de los alumnos que cursan el último año de secundaria reconocen haber tenido en el 2022 al menos 20 inasistencias. En una época era como que llevarle ese boletín a los padres, ¿no? O el libro de faltas o el cuadernillo de faltas para que lo firmaran. Por supuesto que si habías estado con alguna cuestión de salud y demás, sí se sabía, pero había que cuidar ese detalle. Quedabas libre, ni más ni menos. Quedabas libre. Así era como se decía, estoy libre por faltas y tenías que volver a cursar. Pero bueno, vamos a hablar con Pablo Mainer sobre este informe que tiene que ver justamente con todo esto. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo muy bien con ¿Me cifras. escuchan bien? Perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, estoy en la calle, por eso quería chequear. No, te escuchamos bien, te escuchamos muy Buenísimo. bien. Bueno, ¿cómo es esto de este informe? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué hacer con estos números? Bueno, así es un nuevo informe de Argentinos por la Educación, que el objetivo era, plantear sobre la mesa el tema de ausentismo, ¿no? Escolar. Argentina carece de estadísticas oficiales en relación a esta temática, porque esto bien que comentabas vos, en base a las encuestas complementarias de las pruebas a aprender, es en relación a lo que responden los chicos. Claro. Y no son los números, digamos, de alguna manera reales en cuanto a al tema de ausentismo. Y bueno, 1 de cada 4 chicos nos dice que al menos faltaron 20 veces en el año. Bien. Ahora, más allá de la excusa que puedan poner o si realmente faltaron por una cuestión que deberían hacerlo porque no tenían otra opción más que faltar, me parece que es muy alto el porcentaje del alumnado. Da la sensación de que hay una bulia y tan pocas ganas de ir a clase o de ir a aprender. Bueno, el informe también da cuenta de cuál es la percepción de los directivos con respecto a este tema, y el 49% dice que el ausentismo es un problema importante en relación a la continuidad pedagógica. Sí. ¿Sí? Y al mismo tiempo también plantea los motivos, esto que decías vos, ¿no? Y dentro de los motivos está la cuestión motivacional, es decir, las ganas de ir a la escuela. Con respecto a esto, tenemos que diferenciar por estrato social, ¿sí? En cuanto a la cantidad de faltas, cuando comparamos los chicos más pobres con los chicos más ricos, el porcentaje más o menos es el mismo. Lo que sí cambia son los motivos. En el caso de los chicos más pobres, el primer motivo, como en el caso de los chicos más ricos, obviamente, son temas de salud. Ahora, cuando vamos al segundo motivo, en el caso de los chicos más pobres, tiene que ver con cuestiones de transporte, de clima, es decir, cómo llegan a la escuela. Pero en el estrato de chicos más ricos, esto que decías vos, el 48% dice que no va a la escuela porque no tiene ganas. ¿Sí? Entonces hay también ahí una cuestión motivacional. Sí, totalmente. De qué es lo que está ofreciendo la escuela, ¿no? Y el rol que tiene la escuela también, no solamente en responsabilidad de los chicos, sino de la familia. Te iba a decir justo eso, porque ¿cuál es el rol que cumple el adulto, que es el responsable de que ese chico, encima si tenés los medios, porque si estamos hablando de chicos con escasos recursos, que por ahí, como decías, o no desayunó, no tiene la ropa, no tiene las zapatillas, no tiene los libros, le cuesta llegar hasta el lugar, bueno, 1000 situaciones extremas, terribles, lamentablemente. Ahora, el que tiene absolutamente todo, ¿dónde está la falla? Ahí está. Bueno, las causas pueden ser un montón, pero bueno, uno puede evaluar en primera medida que, bueno, es el sector más, estamos hablando del quintil de chicos más ricos, es decir, los mejor posicionados. En este caso, podemos decir, bueno, que son chicos que seguramente hacen actividades extraescolares, seguramente van a un club, seguramente son chicos que viajan mucho, ¿sí? Que tienen posibilidad de viajar, son chicos que también seguramente practican algún otro idioma, que hacen algún otro curso, que sus intereses están un poco más diversificados. Y le han perdido digamos, el interés o la importancia que puede llegar a tener la escuela en su proyecto de vida, ¿no? Además también son chicos que tienen otras posibilidades de redes sociales y demás, laborales, que van más allá de poder tener la posibilidad de la educación, ¿sí? Inclusive lo estábamos viendo en un informe anterior a este,
donde en el sector de chicos más ricos, el 42% de los chicos con título secundario ya consiguen un trabajo de calidad, solo por pertenecer a esta clase social y tener simplemente un título secundario. Entonces, bueno, es otra la realidad. Sí, es otra la realidad, pero también hay una obligación, ¿no? Lo de que tiene que ver con la educación y que vayan. Está bien, es cierto que si nos ponemos a pensar cuando íbamos al colegio, por lo menos me da la sensación de que tengo más años que vos, era como la exigencia que en casa te decían es lo único que tenés que hacer, te lo podemos pagar, hay gente que no lo puede, andá, aprovechalo y es tu futuro. Está un poco decadente, ¿en qué se está fallando? ¿Tenés alguna noción de eso? Hay un problema en el sistema en general, pero también si focalizamos, hay un tema del rol de la escuela, ¿no? De qué es lo que le está brindando la escuela a estas generaciones. Porque si pensamos, la escuela sigue teniendo los mismos métodos, muchas veces los mismos contenidos, y la sociedad ha cambiado muchísimo. ¿Sí? Claro. La escuela se enfrenta a problemas que van cambiando. Sí, un médico, vamos a hacer un ejemplo gráfico, un médico tenía el mismo problema hace 50 años que hoy, ¿sí? El problema cardiológico era el mismo. Inclusive hoy tiene más herramientas para afrontar ese problema. En cambio, la escuela y los docentes tienen distintos problemas y tienen las mismas herramientas. Claro. Entonces, la escuela ha quedado atrasada y muchas veces tiene que ver eso con el tema motivacional. Y ni hablar también como muchas veces el rol de la familia en el proceso educativo se ha desdibujado cuando vemos, por ejemplo, que varias generaciones, en el caso de las clases sociales más desprotegidas, varias generaciones ni siquiera se han recibido de escuela secundaria, entonces le han perdido valor para poder inculcar eso a nivel cultural a sus hijos. Entonces, bueno, se dan diferentes situaciones que hacen que tengamos que, por un lado, repensar la escuela, repensar una escuela donde ya no es el mismo chico de hace 50 años, donde se ha diversificado el mundo laboral, donde hay que pensar una educación más integral, que no vaya tanto al contenido académico, porque eso es algo que hoy está al alcance de la mano con un celular, sino que piense en otro tipo de habilidades, como el trabajo en equipo, como la resolución de problemas, como el trabajo en proyectos, en trabajos comunitarios, resolución de conflictos, habilidades sociales, habilidades emocionales. O sea, la escuela tiene que empezar a brindar otro tipo de herramientas y para eso es fundamental preparar a los docentes. Esto no es culpa de los docentes o de la escuela, sino que hay un tema de sistema y tiene que ver más que nada con la política pública. Sí, absolutamente. Y además es una edad donde los chicos sí o sí tienen que socializar. Sí o sí tienen que estar con sus pares, o sea, el tema, ya lo vivimos en la pandemia y sabemos qué fue lo que sucedió, ¿no? El atraso, las situaciones de estrés, las situaciones que llevaron a los chicos a estar encerrados en sus casas sin estar con sus compañeros y demás, ni tener alguien con quien compartir sus vínculos y lo que estaban pensando en ese momento. Ahora, realmente es preocupante y me quedo con la duda porque escuchaba entre los números que me estabas diciendo, que planteabas recién, Pablo, hablábamos de los chicos de pobres y de los chicos ricos. ¿Qué pasa con el medio? Bueno, como digamos, lo que se tiende es a acercarse a la media, ¿sí? A lo que es la media, los números de la media nacional, ¿sí? Entonces, los porcentajes se acercan más a lo que tiene que ver con el 18%, ¿sí? Ya no tanto el 26%. El 26%. Sí, exactamente. Pero bueno, ahí tenemos que ver, ahí las causas se diversifican un poco más, ¿sí? Porque cuando vemos el tema clase media, son chicos que quizás tienen alguna dificultad económica, pero por ejemplo viven en una gran ciudad, con lo cual vivir en grandes ciudades facilita el acceso a ciertas cuestiones. Por ejemplo, tenemos lugares donde hay boleto educativo gratuito, ¿sí? Que eso en el interior profundo no sucede. Entonces, ahí vemos que el problema del transporte, en ese caso, con políticas públicas focalizadas, no se estaría dando como un problema. Entonces, es más complejo de analizar. Claro. Pero las situaciones van cambiando mucho en relación a, bueno, qué provincias, sí, no es lo mismo la situación de las provincias del noroeste y noreste, siempre son más complejas. No es lo mismo los chicos que van a escuelas rurales que los que van a escuelas de ciudades medianas.
y ni hablar los chicos que tienen otro tipo de posibilidades, por vivir en una gran ciudad, más allá de su situación socioeconómica, el contexto brinda otro tipo de oportunidades. Pero también sucede que se dan muchas desigualdades en estas grandes ciudades, ¿no? No es lo mismo una escuela pública del centro que una escuela pública de la periferia. No, claro, entonces, muchas veces vemos que la escuela termina siendo un reproductor de las desigualdades. Entonces, eso también es algo que tenemos que atender como sociedad, ¿eh? Sí, acá no hay que echar culpas. Tal cual. Estaba haciendo el seguimiento de que el 36% de los estudiantes de Buenos Aires y el 31% de Tierra del Fuego tuvieron el máximo de faltas. Problemas de salud y falta de ganas lideran las justificaciones de los chicos, y para el 49% de los directores escolares el ausentismo de hoy, o es hoy, el principal problema en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Parece que esta ausencia de datos oficiales aleja aún más las posibilidades de solucionarlo. Totalmente. Por eso nosotros aprovechamos este informe para repetir, insistir con que Argentina necesita estadísticas y un sistema unificado informático, ¿sí? Como tienen otros países. Otros países tienen un sistema en el cual uno todos los días puede entrar y puede ver cuál es la situación del sistema educativo ese día. Que no tiene que ver solamente con el ausentismo escolar, sino que se pueden sacar un montón de datos, como por ejemplo, qué clases se están dando, cuáles son las escuelas que están abiertas, cuál es la ausencia también o el ausentismo docente, y esto en muchos países funciona. Acá lo que falta en Argentina es decisión política para poder tener un sistema unificar los sistemas informáticos que ya tienen algunas provincias y demás. Bien. Pero sería muy importante, ¿no?, poder trabajar en base a evidencia. Sí, totalmente. Además, a ver, si hablamos que los chicos del secundario vienen ya desde una primaria, si estamos hablando de que en un gran porcentaje los chicos van más que nada a la primaria a alimentarse, o sea, a comer, porque es la primera comida que tienen, o sea, la comida que tienen en el día, por ahí. Lo que tiene que ver con la enseñanza y con la educación es como que pasa a segundo plano, y eso trasladarlo al secundario, esas ganas de seguir aprendiendo, esa cosa de ir madurando en la cabeza, esa necesidad de seguir estudiando porque es tu futuro, porque te vas haciendo más grande, porque vas a aprender, da la sensación de que se diluye. Sí, totalmente. Por eso tenemos que repensar el sistema educativo, repensar esa escuela que tuvo un rol como proyecto de país en su momento, ¿sí? Tuvo este rol igualador de que el hijo del pobre y el hijo del rico iban a la misma escuela. Sí. Tenía este rol de, formar o ayudar a formar el proyecto de vida de cada uno de nosotros conectado con el mundo del trabajo. Un montón de cuestiones que hacían a la educación como la base del proyecto de país. Eso se fue perdiendo por políticas públicas desacertadas o no sostenidas en el tiempo, y también porque estamos en un mundo muy cambiante, ¿sí? Las tecnologías, las nuevas tecnologías han venido a hacer una revolución que la escuela no ha podido adaptarse a eso, y ni hablar lo que se viene, ¿no?, en los próximos años con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Eso va a ser muy revolucionario. Los especialistas dicen que inclusive va a ser un proceso mucho más acelerado de lo que fue Internet y las tecnologías de la comunicación. Entonces, en Argentina, lamentablemente, inclusive estamos discutiendo cuestiones educativas del siglo XIX, que son como, por ejemplo, la alfabetización, mientras que tenemos desafíos por delante muy complejos. Está muy mezclado todo. Mira, perdóname, que me salió así del alma como si estuviéramos tomando un mate. Sí, está bien. Me salió así porque cuando uno se pone a mirar, viste que en internet aparecen, en cualquier lugar que te pones a analizar un poco lo que tiene que ver con la educación, caes en la comparación de cómo son otros países. Y a veces hay escuelas y secundarios que me han llamado mucho la atención, que tienen que ver con que en algunas instituciones son los que siembran su propio alimento, ese alimento que creció y que cuidaron, lo llevan, saben qué propiedades tienen, para qué les sirve, o sea, analizan ese tipo de cosas, lo cocinan y lo consumen. Aprenden, digamos que es algo más cotidiano, y que nosotros me da la sensación de que estamos más alejados de ese tipo de cosas. Sí, por eso te decía hoy lo importante que es que la escuela sea un lugar donde los chicos puedan desarrollar habilidades sociales, que también estas habilidades sociales están relacionadas con las capacidades y con las diversas inteligencias que hoy sabemos que hay, ¿sí? Nos tenemos que estar más pensando en una escuela que unifica el pensamiento, sino que al contrario, que potencie la diversidad en la juventud. Y eso no lo está haciendo la escuela. Y
y ya está demostrado, digamos, esto no es una cuestión opinable, ¿no? El tema de las inteligencias múltiples, el tema de la educación emocional, como es tan importante, inclusive hasta igual de importante que los conocimientos académicos para después poder afrontar la vida y las relaciones humanas. Bueno, son muchas cuestiones que por suerte hay mucho desarrollo, mucha investigación, muchos especialistas de la institución en Argentina que trabajan en eso, ejemplos de escuelas que aplican este tipo de programas. No hace falta irse afuera para poder copiar modelos, sino que acá tenemos también muy lindas experiencias y tenemos también muy buenos docentes que podrían estar a la altura del desafío. Mira, Pablo, la verdad que el tema da para muchísimo, porque para inclusive mucho, sí, habría que tener una escuela para papás también, ¿no? Para sí, padres. Totalmente. Sí, como si vos estás en un ambiente donde los padres en el colegio, que esto, que la maestra, que la directora que me pidieron, un rezongue permanente, el chico en casa está alimentándose de todo eso, qué ganas le van a dar de ir, ¿no? Porque se siente... No, totalmente. Y nosotros que trabajamos la temática del bullying y cómo la educación, nosotros ponemos mucho foco en la educación parental, en la crianza, y cómo eso también termina en algún modo afectando a las habilidades que los chicos van generando para el sistema educativo y después para la vida. ¿Sí? Entonces, como decía, acá no es una cuestión de echar culpa de la escuela, el docente, la familia y demás, sino que es un todo, absolutamente. Es un todo, algo así. Es así. Además, formar profesionales que se adapten también a estas épocas. Pablo, te agradezco muchísimo el contacto. No, por favor, gracias a ustedes por ocuparse de este tema. Bueno, hasta la próxima, ya vamos a tener algún contacto. Chau. Estábamos hablando con Pablo Mainer, por supuesto, hablando de este 26% de los estudiantes secundarios que tienen al menos 20 faltas. Bueno, los motivos que aducen para justificar las mismas, pero escuchábamos a Pablo recién todo lo que nos indicaba.